Bienvenidos al webinar de otogenética organizado por el Centro Médico Imbanaco, liderado por la Dirección Científica y la Unidad de Medicina Genómica de nuestra institución. El día de hoy tenemos unas conferencias muy especiales, muy particulares. Espero que sea de todo su interés y su agrado. Nuestros panelistas son la doctora Ana Isabel Sánchez, médico genetista, el doctor Francisco González Eslaid, es médico especialista en otología y neurotología, la doctora Emelina Ruiz Tejada, fellow de otología y neurotología de la Universidad del Valle, y quien les habla, Marcela Perengües, coordinadora de la Unidad de Medicina Genómica, magíster en Ciencias Biotecnología. Vamos a empezar con el tema de la doctora Ana Isabel Sánchez, que hace referencia a las sorderas genéticas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la asistencia a este webinar. Vamos a tratar de ser breves porque igual el tema de sorderas genéticas es un tema bastante amplio, pero intentaremos hacerlo ameno y corto, ¿vale? Marcela, ¿tú me confirmas si ya se puede ver en pantalla completa? Perfecto, doctora. Se ve muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como decíamos, como les decía Marcela, pues yo soy genetista, soy médica genetista y soy especialista del Centro Médico en Banaco, pues en genética clínica. Vamos a tratar el tema de hoy de sorderas genéticas con unos conceptos generales en genética médica. Vamos a mirar como un poco la clasificación de las pérdidas auditivas y el componente genético de las pérdidas auditivas, y posteriormente terminaremos pues con unos puntos para recordar unas conclusiones. Entonces, lo primero es tener en cuenta que en genética hay unos conceptos muy importantes que se deben de tener en cuenta antes de comenzar a hablar de enfermedades. Lo primero es el concepto de congénito. El concepto de congénito quiere decir que es algo que pasa desde el nacimiento, que se alcanza a ver desde el nacimiento. Lo que es genético hace referencia a un daño o alteración en la información genética del individuo. Y el otro concepto grande es el concepto de hereditario. Hereditario, ¿qué quiere decir? Que puede transmitirse de una generación a otra. Entonces, esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que no todo lo congénito es genético y que no todo lo genético siempre va a ser hereditario. ¿Por qué? Entonces, no todo lo congénito tiene causa genética. Hay cosas congénitas que pasan por infecciones maternas durante la gestación, ¿sí? Y adicionalmente, no todo lo que es genético va a ser hereditario, porque no siempre viene de mamá o de papá. Puede aparecer en el momento de la concepción y se considera que es algo de novo, más no heredado ni de papá ni de mamá. Teniendo en cuenta esas consideraciones grandes, tenemos que en general las sorderas, las hipoacusias de las pérdidas auditivas, como las llamamos, pueden ser congénitas, pueden ser genéticas y también pueden ser hereditarias. Entonces, aclarando esto y mirando pues el impacto de lo que son las pérdidas auditivas, aquí les traigo unos datos de la Organización Mundial de la Salud del 2018. Y se estima, según la WHO, que aproximadamente 466 millones de personas a nivel mundial tienen algún tipo de pérdida auditiva que se considera incapacitante. Y eso equivale más o menos al 5% de la población mundial. Se considera que de estos 466 millones de personas a nivel mundial que tienen algún tipo de alteración auditiva, 34 millones de ellos son niños. En general, esto es importante de conocer porque miren que más de la mitad de los casos de pérdidas auditivas en población pediátrica van a ser debidas a causas o que son prevenibles o que son tratables. ¿Listo? Aquí en Colombia, en datos pues, de nuestro país que tenemos, que realmente la prevalencia de sorderas y de hipoacusia en niños menores de 10 años es bastante alta y está más o menos por 4.3 por 10.000 individuos. Entonces, esto es para que vean que realmente la pérdida auditiva y las sorderas no es algo como tan ajeno y tan raro, sino que realmente es prevalente tanto en la población mundial como en, como en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las pérdidas auditivas? Entonces, lo primero es que esas pérdidas auditivas van a clasificarse según el tipo de pérdida auditiva, según la edad de inicio y el curso,
Se van a clasificar también teniendo en cuenta la severidad de la misma y según la etiología o causa. Dentro de las causas de las pérdidas auditivas vamos a tener unas causas que son congénitas, que pueden ser genéticas o no genéticas, y pueden tener una causa pues que no va a ser congénita, sino que es adquirida. Nos vamos a enfocar entonces sobre todo en lo que son las pérdidas auditivas pues de tipo congénito, sobre todo en las pérdidas auditivas pues de etiología genética. Entonces, según el tipo de pérdida auditiva, tenemos que van a estar clasificadas en conductivas, en neurosensoriales o en mixtas. Hablamos de las pérdidas auditivas que son conductivas cuando estas resultan de anormalidades a nivel del oído externo o del oído del medio. Ejemplos de estas son, por ejemplo, la estenosis del conducto auditivo, el tapón, por ejemplo, de cera en el oído, las otitas medias crónicas con efusión. Esas pueden ser causas de sorderas conductivas. Dentro de las neurosensoriales, entonces, ¿qué tenemos o cuáles o por qué se producen? Pues van a resultar de justamente la alteración en la función de las estructuras del oído interno de la cóclea. Tenemos en la mitad las sorderas que son mixtas, que involucran tanto un componente conductivo como un componente neurosensorial. Y hay como un tercer tipo grande de tipo de pérdida auditiva, que son las disfunciones centrales auditivas. ¿A qué nos hacemos referencia cuando hablamos de estas disfunciones centrales auditivas? Cuando existe un daño, una alteración a nivel de un par craneal, que es el octavo par craneano, o cuando hay una alteración directamente en la vía auditiva o en la corteza cerebral. La segunda clasificación de cómo podemos enfocar las pérdidas auditivas es según la edad de inicio y el curso. Entonces, tenemos las pérdidas auditivas que son prelinguales, es decir, todas aquellas sorderas que van a aparecer antes del inicio del desarrollo del lenguaje. Usualmente todas las hipoacusias congénitas van a ser prelinguales. Y tenemos las hipoacusias o pérdidas auditivas que son poslinguales, es decir, que ocurren después del desarrollo del lenguaje. Ambas, tanto las prelinguales como las poslinguales, van a tener un curso que puede ser o progresivo o no progresivo. La otra clasificación para las pérdidas auditivas es de acuerdo a severidad. Entonces, de esto de pronto nos hablan más adelante los demás doctores, pero en cuanto a severidad, pues esto va a deberse a qué tantas pérdidas de decibeles se tienen. En general, para la Organización Mundial de la Salud, todas aquellas pérdidas auditivas que tienen más de 40 decibeles de pérdida se consideran que son pérdidas auditivas que son discapacitantes e involucran desde la moderada hasta la profunda. En cuanto a la etiología, entonces tenemos que las pérdidas auditivas van a poder ser o congénitas o adquiridas. Dentro de las congénitas, entonces tenemos todo lo que son infecciones durante la gestación, todo lo que tiene que ver con el storch, citomegalovirus, por ejemplo, herpes, rubiola. Tenemos también como causa de sordera la hipoxia perinatal, los teratógenos durante la gestación, es decir, todos aquellos medicamentos que ha consumido la madre de pronto durante la gestación. Se incluyen, por ejemplo, algunos antibióticos como los aminoglucósidos, algunos citotóxicos, se incluyen también algunos antimaláricos y algunos diuréticos. Las ictericias neonatales severas, que involucran, por ejemplo, también el kernicterus, hacen parte de las causas de sorderas congénitas, se consideran. Malformaciones congénitas a nivel craneofacial, como por ejemplo la microtia, son causa importante pues, de sorderas congénitas. Y tenemos las genéticas, que ya vamos a mirarlas. Dentro de las causas pues, de pérdidas auditivas adquiridas, entonces tenemos ya lo que son las enfermedades que se producen posteriormente en la vida y que pueden dar lugar a sorderas. Por ejemplo, la presencia de meningitis en etapa infantil, de paperas, las infecciones de oído crónicas, algunos medicamentos como por ejemplo también los aminoglucósidos, un trauma, ¿listo? En la región pues, del oído, el ruido excesivo, la edad. Entonces esto también es importante, ¿no? Hay pérdidas auditivas que se producen es por la edad y es lo que llamamos la presbiacusia. También suena diferente y suena que uno no debería mencionarlo, pero también los tapones de cera, los cuerpos extraños en el conducto auditivo externo, pues hacen parte de las causas de lo que son las pérdidas auditivas adquiridas. ¿Qué tenemos aquí en Colombia? Y esto se los traigo, esto es un estudio que es viejito, pero realmente es interesante ver que siendo viejito de 1992, encontró que las causas o la etiología de población con pérdida auditiva realmente estaba muy acorde con las causas reportadas a nivel mundial. Entonces, este artículo lo que hizo fue
agarrar 1.715 individuos, personas pues con algún tipo de sordera, sobre todo discapacitante, y se averiguaron las causas. Y miren que dentro de estas causas, las ambientales representaron un 33,8%, no se identificó la causa en un 30,8%, y dentro de las genéticas se identificaron en el 35,4% pues, de esos individuos. Y esto realmente no es ajeno a lo que se lee pues, en la literatura médica mundial, que realmente las causas genéticas representan el 35% del total de pérdidas auditivas, las causas adquiridas también más o menos un 35% y las idiopáticas o en las que no se conoce la causa de la pérdida auditiva representan un 30%. Nos vamos a enfocar entonces en estas genéticas y dentro de las genéticas vamos a tener como otro tipo de clasificación, las que son no sindrómicas, que representan la mayor parte de las causas genéticas de pérdidas auditivas. ¿A qué me refiero con no sindrómicas? Es decir, que simplemente está la pérdida auditiva aislada y no se acompaña de otro tipo de alteraciones. Mientras que por el otro lado tenemos todas aquellas pérdidas auditivas que sí son genéticas, pero que son sindrómicas. ¿A qué me refiero con sindrómicas? Que se acompañan de otro tipo de alteraciones que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las pérdidas auditivas que son no sindrómicas, es decir, todas aquellas que no se acompañan de otras alteraciones, tenemos que las más comunes de estas pérdidas no sindrómicas van a ser las que tienen patrones de herencia autosómicas recesivas. Este patrón de herencia de las autosómicas recesivas representa la mayor parte de las pérdidas auditivas no sindrómicas. Miren que representa más o menos un 80% de las causas de sordera no sindrómica. Características comunes a todas ellas, que van a ser congénitas, van a ser severas, usualmente miren que casi todas van a ser prelinguales, es decir, suceden antes de que el individuo empiece el lenguaje, van a ser no progresivas o estables y usualmente se deben a que hay defectos en los genes que codifican para proteínas cocleares. Dentro de las pérdidas auditivas no sindrómicas con causa autosómica dominante, tenemos que estas representan más o menos un 20 a 30% del total pues, de las pérdidas auditivas no sindrómicas. Aproximadamente se conocen más de 40 genes implicados en este tipo de sorderas no sindrómicas y van a estar dados por genes que codifican, como se ve en la gráfica, a por ejemplo componentes de la membrana tectórica, algunas genes que codifican para proteínas que están implicadas en procesos de mecanotransducción, adicionalmente genes que codifican justamente para canal de potasio. Este canal de potasio es importante en el metabolismo de lo que es la endolinfa y por eso es que alteraciones, por ejemplo, el que está señaladito acá, que es el KCNK4, Q4 es un gen que codifica justamente para una proteína de canal de potasio y se consideran pues asociadas a sorderas no sindrómicas de tipo autosómico dominante. Diferentes genes, las características como más o menos comunes a todos estos genes relacionados con sorderas autosómicas dominantes es que usualmente lo que más se pierden son las frecuencias altas. Este tipo de sorderas van a ser sorderas que son progresivas y miren que ya no son prelinguales. Este tipo de sorderas autosómicas dominantes se caracterizan por ser poslinguales. Y eso de pronto clínicamente es una de las diferencias con las sorderas que son autosómicas recesivas. También tenemos las pérdidas auditivas no sindrómicas que son ligadas al cromosoma X. Estas representan el porcentaje menor pues, de este tipo de sorderas no sindrómicas, diferentes genes igual asociados y que tienen en común que realmente el tipo de la pérdida auditiva va a ser usualmente progresiva y va a ser de tipo sensitivo y van a ser usualmente pérdidas auditivas que van a ser de severas a profundas. Dentro de las pérdidas auditivas sindrómicas, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es la pérdida de la audición asociada a otro tipo de alteraciones. Vamos a tener que se encuentran, por ejemplo, otras anomalías, por ejemplo, a nivel craneofacial, puede estar la pérdida auditiva acompañada de alteraciones a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de alteraciones esqueléticas o en extremidades, alteraciones a nivel del ojo, visuales, alteraciones en piel o alteraciones neurológicas.
Entonces, en general, las síndromes asociados a pérdidas auditivas son un montón, están descritos más de 200 síndromes genéticos realmente asociados a pérdida auditiva. Aquí les traigo pues algunos ejemplos. Por ejemplo, todas aquellas síndromes genéticos que involucran malformaciones craneofaciales, como lo que se ve en esta primera imagen, que es el síndrome de Treacher-Collins, es un claro ejemplo de sorderas sindrómicas. También tenemos los albinismos que pueden estar asociados pues con pérdida auditiva. El síndrome de Waardenburg es otro ejemplo claro de pérdida auditiva sindrómica. Y también el síndrome de Usher, que se caracteriza no solamente por la pérdida auditiva, sino también por alteraciones en el fondo de ojo, como se puede ver en la imagen. Entonces, como ven acá, realmente son múltiples síndromes genéticos que pueden estar asociados a pérdida auditiva, y como les digo, están descritas más de 200 síndromes pues asociados. Aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que la pérdida auditiva se acompaña de alteraciones en otros sistemas. Importante tener en cuenta cuándo sospechar, por ejemplo, una pérdida auditiva o una sordera que es de tipo genético. Entonces, estos signos de alarma son importantes en la clínica para poder identificar de pronto alguna sordera que pueda tener una etiología genética. Entonces, lo primero es la historia familiar. Es súper importante que si ya hay más de un familiar afectado con algún tipo de pérdida auditiva, pues eso debe hacernos prender la alarma de que realmente esa sordera se trata de algo genético. Lo siguiente es que, como les digo, la pérdida auditiva se acompañe de otras anomalías congénitas. Las presentaciones que son extremas o atípicas, ¿a qué me refiero con eso? Cuando encontramos pérdidas auditivas que realmente son severas y que se presentan inclusive desde etapa neonatal, eso nos debe hacer pensar en que la causa de esa sordera es genética. También todas las pérdidas auditivas que se acompañen de alteraciones neurológicas. Entonces, llámese alteraciones neurológicas, retardos en el desarrollo psicomotor de los niños o neurodegeneración. Entonces, todas estas alteraciones neurológicas asociadas a la pérdida auditiva deben hacer sospechar que la causa es genética. Y lo otro que tiene relación con lo que les decía de presentaciones extremas o atípicas son los valores sorpresivos en estudios complementarios, es decir, en audiometrías que haya una pérdida pues bastante severa de audición. Eso también debe hacer pensar, y que no sea secundario pues a un trauma que ha tenido el individuo, eso también nos debe hacer pensar que la causa pues es genética. ¿Cómo enfocamos entonces las pérdidas auditivas? Entonces, súper importante, y que es algo que realmente quiero que se lleven pues de esta charla, es el reconocimiento temprano. ¿A qué le apuntamos a las sorderas? Es al reconocimiento temprano. Aquí en Colombia que tenemos una guía de práctica clínica que está desde el 2013, y ahorita pues con la ley de tamizaje del año pasado, con la ley de tamizaje neonatal que sale el año pasado. Entonces, importantísimo apuntarle al reconocimiento temprano de esas pérdidas auditivas. Entonces, lo ideal es hacerlo mediante un tamizaje auditivo neonatal. Ese tamizaje auditivo neonatal, lo que dice nuestra guía de práctica clínica aquí en Colombia, es que debería hacerse con emisiones otoacústicas y después de las 24 horas del nacido. ¿Listo? Entonces, ese reconocimiento temprano es bien importante. ¿Para qué? Para iniciar un manejo temprano. Algo muy importante, y es que inclusive esto es un artículo que me parece interesante y que se los traigo, es un artículo que sale el año pasado en Nature, en el 2019, y se propone que aparte del tamizaje fisiológico, es decir, aparte de ese tamizaje mediante emisiones otoacústicas que se le debe hacer a todos los recién nacidos sanos a término después de las 24 horas de vida, se propone que se haga un tamizaje neonatal para la identificación temprana de las hipoacusias y de sorderas mediante screening genético, es decir, identificar la mayor posible o la mayor cantidad de genes que pueden estar implicados en sorderas desde neonatos. Y esto asociado también al screening o al tamizaje pues, fisiológico, y asociado también a todos, ellos dicen que hacerles un tamizaje para citomegalovirus a todos estos recién nacidos. Entonces realmente es un enfoque interesante, ¿listo? Porque entonces pues vamos encaminados a eso, ¿no? A que realmente como las causas de las sorderas, la causa genética de la sordera pues cada vez va a ir como se van a ir identificando cada vez más causas genéticas de sordera, pues a qué apunta la medicina actualmente, a que realmente el neonato pues podría beneficiarse, ¿cierto? De un tamizaje genético, es decir, de identificación temprana de diferentes genes asociados que pueden estar implicados pues en la pérdida auditiva o en la sordera.
Importante aquí también tener en cuenta en el enfoque de los pacientes con pérdidas auditivas y es la multidisciplinariedad. Entonces, aparte de hacer de que el médico haga una historia clínica, un muy buen examen físico y que realmente se identifique que la persona, el individuo puede tener una pérdida auditiva y se envíen estudios para clínicos de valoración audiológica, pues que justamente también ese paciente pueda ser valorado por diferentes especialidades, incluyendo pues no solamente otorrinolaringología, sino también genética médica, oftalmología, y todo esto ¿para qué? Pues simplemente para hacer intervenciones tempranas, reconocimiento temprano como intervenciones tempranas. Algo aquí importante de resaltar es que realmente todo niño en el que se encuentre una alteración a nivel de vía audiológica debe ser valorado sí o sí por oftalmólogo. ¿Listo? Importante pues la parte de la multidisciplinariedad para reconocer, para hacer la evaluación correcta de ese individuo y para remitir al personal de salud pues que realmente pues deben hacer parte del manejo multidisciplinario de estos pacientes. Importante la monitoría de los niños y de personas pues con pérdidas auditivas, la importancia del manejo temprano y adicionalmente también la remisión a redes de apoyo por todos los aspectos pues psicosociales que trae consigo la pérdida auditiva, y realmente también es muy importante la multidisciplinariedad para facilitar el acceso a los servicios de salud. Desde genética, nosotros ¿qué hacemos? Pues hacemos una valoración del paciente y mediante árbol genealógico, un examen físico completo y una historia clínica completa, podemos hacerle como la sospecha grande de que ese individuo o paciente pueda tener algún tipo de pérdida auditiva o sordera que sea sindrómica o no sindrómica, pero que tenga un componente genético importante. Dependiendo de eso, de si nosotros sospechamos o no que ese paciente puede tener un componente genético, pues como parte de la fisiopatología de su condición, pues vamos a mandar una serie de pruebas genéticas o pruebas moleculares que lo que nos van a permitir es la identificación de diferentes mutaciones en los genes que vimos en las diapositivas anteriores. Importante aquí tener en cuenta y es que un resultado negativo de las pruebas moleculares definitivamente no me va a descartar etiología genética. ¿Esto por qué puede pasar? Porque simplemente es posible que por técnica ya de secuenciación o de mirar esa información genética no sea posible la identificación de algunas variantes o que están muy profundas o que están en regiones que no se alcanzaron a coger mediante la técnica de laboratorio, o es posible inclusive que haya más genes y que necesitemos pues que la medicina siga avanzando para el descubrimiento de nuevos genes asociados con sorderas. Entonces lo que les traía realmente pues era esto, tratar como de condensar todo lo que es como el componente genético pues de pérdidas auditivas para recordar y como para llevar a casa de esta charla. Entonces, uno, que los estudios moleculares pues en pérdidas auditivas van a ser parte del abordaje integral pues de la patología. ¿Por qué? Pues porque van a permitir aclarar la causa y la clasificación de esa sordera, y con eso se podrá hacer pues un adecuado asesoramiento genético en las familias. Lo siguiente es que esa búsqueda del diagnóstico etiológico, el porqué de la sordera, el porqué de la pérdida auditiva, siempre debe ir en paralelo al manejo médico instaurado por el médico tratante. Entonces aquí recordarles la importancia de la multidisciplinariedad en el manejo de los pacientes y que definitivamente la identificación temprana pues va a estar dada para iniciar un manejo temprano. Se conoce que pues que las intervenciones antes de los 6 meses de edad en personas pues con hipoacusia o con pérdidas auditivas, pues realmente es beneficioso y hace que realmente la situación de discapacidad pues sea mínima. Bueno, entonces esto era todo. Este es mi correo electrónico también por si quieren apuntarlo, dudas, preguntas, pues aquí lo tienen, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Ana, por su presentación y por toda esta información que nos permite precisamente que sea una muy buena introducción para todo el tema que van a tratar los doctores Francisco y la doctora Emelina. A continuación, el doctor Francisco Javier González, médico otólogo, con su presentación de tamizaje auditivo neonatal concurrente para pérdidas auditivas prelinguales, congénitas y tardías.
Bueno, muy buenas noches ya para todos. Los objetivos pues, de esta presentación es discutir unos aspectos muy puntuales de las sorderas prelinguales, del tamizaje auditivo concurrente, o sea, pruebas genéticas asociadas al tamizaje auditivo tradicional, y el estado actual de las terapias genéticas para sorderas prelinguales. Entonces, como ya vimos en la introducción con la doctora Ana Isabel, clínicamente la sordera, según la severidad, la clasificamos con el promedio tonal auditivo de 4 frecuencias, en 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. La razón de hacerlo en estas frecuencias es porque en este espectro es donde está el rango de la voz humana. Y cuando los umbrales están en estos rangos, pues tenemos pérdidas auditivas que pueden ser leves cuando es mayor de 25 o profundas cuando es mayor de 80. Pero cuando la pérdida auditiva aparece entre los 0 y los 4 años, consideramos que es prelingual. Y ella puede ser al nacer, o sea, congénita, o desarrollarse en los primeros a 3 años de vida, y lo decimos que es una sordera prelingual tardía. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando tenemos una sordera severa o profunda que se presenta en estos años, la persona pierde la capacidad de desarrollar lenguaje. Es decir, no aprende a hablar, no aprende a hablar. Desde que se nace se necesita estímulo acústico no solamente para estimular funcionalmente la vía auditiva, sino estructuralmente. Es muy importante percibir sonidos en estos rangos para que se desarrollen las capas neuronales adecuadas en el lóbulo temporal y las conexiones con el resto del cerebro para poder tener una comunicación oral efectiva, tanto receptiva como expresiva. Entonces, en este tipo de sorderas el tiempo es algo muy importante. Es muy frecuente, se estima que esta sordera prelingual puede ser de 1 en 1000, pero tal vez este número es un poco vacío, porque si lo comparamos con los demás defectos metabólicos que se les hace tamizaje auditivo neonatal, la sordera es 5 veces más común que el segundo en frecuencia, que es el hipotiroidismo congénito. Entonces es algo que realmente lo vemos en el día a día. Y este tipo de sordera, como estábamos viendo, prelingual al nacer o que se desarrolla en el primer año de vida, puede ser de forma adquirida, y lo más común son infecciones virales en la etapa perinatal. Y últimamente se ha tratado de involucrar estos dos virus, pero la verdad en los pacientes donde ha habido infecciones perinatales con estos virus, la incidencia es la misma de la población general, de 1 en 1000. Entonces no se puede decir eso a menos de que uno haya descartado la etiología genética, que es casi la mitad de los casos. O sea que en la mitad de los casos no tenemos un diagnóstico de la causa de la sordera. Y el 70% son sindrómicas, y el otro 70% y el otro 30% el 30% son sindrómicas y el 70% son no sindrómicas. Esto conlleva una carga económica muy importante, porque el 7% de todas las sorderas a nivel mundial, de acuerdo a este reporte econométrico de la Organización Mundial de la Salud, el 7% son sorderas prelinguales y corresponde alrededor de 32 millones de niños. Pero cuando trasladamos estas cifras en dinero, vemos que una persona con pérdida auditiva prelingual tiene 5 aspectos que impactan en la carga económica, que es alrededor de 750.000 millones de dólares. Y es el lucro cesante, la pensión anticipada, el costo social por el aislamiento y la depresión, y la falta de poder adquisitivo, es decir, que no gastan, no pagan IVA y no declaran renta. Esos 4 factores es el 90% del costo del impacto que tiene la sordera prelingual a nivel mundial. Y los costos en salud, ya sea en programas de prevención como de tamizaje, pruebas diagnósticas, prótesis auditivas, cirugías o tratamiento, no son o no llegan a ser ni siquiera el 10% de la carga económica que produce una sordera prelingual.
Pero si ese modelo econométrico lo trasladamos a nivel individual, un niño con sordera prelingual no diagnosticado y no tratado puede llegar a costarnos como sociedad $1.000.000. Entonces es una carga económica gigantesca a un diagnóstico que se puede hacer relativamente fácil. Por eso cualquier esfuerzo que se haga en tamizaje auditivo está más que justificado económicamente por los costos que tiene no hacerlo. Ya a nivel mundial, pues llevamos 20 años de haciendo tamizaje auditivo, ya en Estados Unidos y en Europa, desde el año de 1999, el tamizaje auditivo es obligatorio, haciendo autoemisiones acústicas y potencial evocado automatizado en el periodo neonatal. Y no es solamente hacer la prueba, sino seguir este paciente por un año, porque como vimos, hay sorderas que al prelinguales que al momento del nacer pueden pasar el tamizaje, pero pueden convertirse en severas y profundas después del año de vida. Entonces, no solamente es hacer la prueba, sino un programa de tamizaje debe ser capaz de hacer la prueba en los primeros 30 días, pero también de hacer un seguimiento de ese paciente por lo menos en los primeros 2 años. Y haciendo esto de forma sistemática se logró reducir la edad de intervención de la sordera de 3 años, que era 1999, a 6 meses, que es lo actual en países donde se hace tamizaje auditivo de forma rutinaria. Este es uno de los mayores logros desde el punto de vista de salud pública del programa de tamizaje. En Colombia, pues contamos ya con una ley de tamizaje auditivo universal, donde está incluido el tamizaje auditivo, la ley 80 del 2009, pero existe también las rutas de atención, donde toda clínica, entidad o asegurador que trabaje con el binomio materno-infantil debe ser capaz de proveer este tipo de tamizajes, y existe una guía de práctica clínica de donde dice específicamente cómo se debe hacer y cómo se debe interpretar los resultados. Pero los tamizajes no son perfectos, los tamizajes auditivos neonatales no son perfectos y tienen sus problemas, y uno de ellos es que su sensibilidad es del 84%, porque un paciente puede nacer con una pérdida auditiva moderada o leve y pasar las pruebas de tamizaje en el periodo neonatal. Por eso es importante que haya un seguimiento de este paciente por los primeros 2 años. Pero las tasas de deserción en estos programas van desde el 3% hasta el 85%. Entonces ese es uno de los grandes puntos rojos o de los puntos negativos que tienen los programas de tamizajes auditivos, porque como estamos recordando, vamos a recordar, no es solamente hacer la prueba, sino hacer el seguimiento del paciente, para que no se pierdan las pérdidas auditivas prelinguales tardías. Entonces es allí donde el tamizaje auditivo concurrente, que no es nada más que aplicar pruebas genéticas a los pacientes que se les hace el tamizaje auditivo tradicional. Y en estudios poblacionales gigantescos de más de 1.000.000 de nacidos vivos, donde se ha aplicado esta estrategia, donde se hacen las autoemisiones acústicas, los potenciales evocados y seguimiento a 2 años, y aparte de eso se hacen pruebas genéticas para detectar mutaciones patológicas comprobadas de sordera, se ha aumentado en un 8.4% la detección de las sorderas, especialmente de las genéticas, que generalmente son las que se quedan sin diagnóstico de causa desconocida, con una reducción del riesgo absoluto del 0.2% y con un número necesario para tratar de tan solo 42 pacientes. Es decir, cada 42 tamizajes genéticos detectaron un caso positivo para una mutación patológica, y en la mayoría de los casos habían pasado el tamizaje auditivo tradicional y correspondían a pérdidas auditivas prelinguales tardías. Y eso pues es muy grave, porque recordemos que en pérdidas auditivas lo ideal es hacer una intervención a los 6 meses de edad, para que el paciente pueda ser un paciente oralista, o sea, que su forma de comunicación sea oral, para que su cerebro y su vía auditiva se desarrollen para poder comunicarse de forma oral. Otros beneficios que tiene hacer este tipo de tamizajes concurrentes, o sea, pruebas genéticas asociadas al tamizaje auditivo, es que se conoce el diagnóstico etiológico, o sea, las bases moleculares de la enfermedad, y eso es un estímulo positivo para que no se pierdan en el seguimiento.
La otra es que dentro de esas pruebas se buscan genes que están relacionados con ototoxicidad y eso puede beneficiar a miembros de la misma familia, conocer esa información y nos va a permitir poder hacer medicina de precisión, saber a qué genotipo y a qué fenotipo es la mejor intervención que se puede hacer. Ya en el Centro Médico Imbanaco contamos con un panel genético para hacer tamizaje auditivo neonatal, para hacerlo de forma ayudante o concurrente con el tamizaje auditivo normal, y es un panel de 39 genes que tiene dos objetivos: detectar los defectos genómicos no sindromáticos más comunes, que como vimos es el 70% de las causas genéticas, y los defectos genómicos sindromáticos en los cuales el fenotipo del síndrome no está presente al momento del nacer. Por ejemplo, en el síndrome de Usher, que es la primera causa de sordoceguera, es decir, el paciente nace con sordera, pero también con ceguera por retinitis pigmentosa. Al nacer puede estar presente la sordera, pero no la ceguera. Entonces, detectar estos síndromes que afectan ojos, corazón y riñón antes de que se desarrolle el fenotipo, pues es de una ayuda invaluable para la prevención y el tratamiento de estas patologías. En cuanto a las terapias genéticas para sorderas prelinguales, tenemos que partir de la base que terapia genética se refiere a hacer un cambio o introducir información genética que permita reversar o curar una enfermedad en un órgano afectado. En este caso, pues la cóclea, que la enfermedad que produce es pérdida auditiva. Y hoy, 2020, hay 3 genes en los cuales se ha podido hacer terapia genética, o sea, introducir o modificar la información que está dañada en las células de la cóclea para reversar la hipoacusia de forma sostenida en el tiempo, o sea, más allá de un año. Y eso se ha hecho con estos 3 genes. El gen OTOF, que es un gen que modula la liberación de glutamina en la hendidura sináptica. El gen MIO7A, que es un gen de la miosina, que tiene que ver con la infraestructura de los cilios, de las células ciliadas, y el JGB2, que es la mutación, el gen con mutaciones más comunes, que tiene que ver con la homeostasis coclear, porque es una de las proteínas de las uniones estrechas que mantienen el potencial endococlear para poder hacer una adecuada mecanotransducción de la información acústica. En estos 3 genes se ha podido utilizar la estrategia de vectores, utilizar el virus adenoasociados para transmitir la información genética que falta o que está mal ensamblada. El problema, la limitación de este tipo de virus es que solamente pueden transmitir información de 4.6 kilobases y el GenoTOF tiene alrededor de 9 kilobases. Entonces ya se ha podido desarrollar la tecnología para partir la información en 2 vectores, entregarla a través de la ventana redonda de la cóclea y poder hacer la modificación genética para que el modelo animal pueda escuchar y se mantenga esto a más de un año. Ya este tipo de tecnología para las mutaciones del GenoTOF están en estudio preclínico y ya hay varias compañías montadas dedicadas a trabajar en esta área. Entonces no es raro que cuando tengamos una sordera prelingual tengamos que buscar específicamente este gen, porque puede ser una alternativa para esta mutación en el mediano plazo. Otra forma de hacer terapia genética es con la tecnología de CRISPR-Cas9, muy de moda en estos días porque eso ha valido el Premio Nobel de Química a la doctora Downer y a la doctora Carpentier del Instituto Planck y de la Universidad de Berkeley, por diseñar esto como una herramienta de edición genética. Se puede modificar para entregar la información de este gen, del gen de MIO7A,
ir, entregarlo, ponerlo dentro de la cóclea, buscar las copias malogradas de este gen, cortarlo, repararlo e introducir el material genético sano para reversar la pérdida auditiva. Esto ya se ha hecho en modelos animales, pero todavía no está tan adelantado como la tecnología del vector dual para la mutación del gen OTOF, pero esto tiene muy buenas aplicaciones y muy buenas en el corto plazo, teniendo en cuenta que esto se publicó, se descubrió esta tecnología en el 2012 y ya en menos de 8 años ya mereció el premio Nobel y ha sido muy útil para el tratamiento de muchas enfermedades, pues para avanzar en el tratamiento o en el desarrollo de tecnologías que puedan servir para eso. Y la otra estrategia es modificar la información genética del órgano afectado. Por ejemplo, ustedes ven aquí que este es un gráfico de calor. Cuando ponemos un estímulo acústico, esto lo que muestra es la activación de neuronas en el tallo cerebral. Y esto es la intensidad acústica. Si lo hacemos, si cogemos los ratoncitos y por una estrategia de utilizando un vector, le damos la información genética para que exprese esta proteína que es sensible a la luz y le ponemos un electrodo, un implante coclear que en vez de emitir corriente, lo que haga es que emita luz. Ustedes pueden ver cómo la señal o la distribución de calor en el tallo cerebral es muy parecida a la que ocurre con el estímulo acústico. Y el de la diapositiva que está más a la derecha es la estimulación eléctrica, que es mucho más robusta y más desordenada. Entonces, esta es otra estrategia para modificar la cóclea y adaptarlo a una tecnología de emisión de luz para producir una estimulación mucho más precisa y que dé un sonido de mejor calidad y que garantice la oralidad mucho más que con los dispositivos actuales, que son los de implante coclear con estimulación eléctrica. Entonces, para finalizar, tenemos estos 4 puntos para recordar. Es que la pérdida auditiva prelingual es el defecto congénito de origen genético más común del ser humano. 4 o 5 veces más común que el que le sigue. La carga económica de un no diagnóstico y un no tratamiento de una prelingual es gigantesco a nivel individual y a nivel de sociedad es astronómico. Entonces, diagnóstico temprano es lo que hay que hacer. Y aunque los programas de tamizaje auditivo han demostrado ser efectivos en esto, cuando se asocian con pruebas genéticas, es muchísimo más efectivo. Y el costo de no hacerlo es tan grande que usar pruebas genéticas como tamizaje auditivo neonatal está ampliamente justificado. Eso desde el punto de vista econométrico no tiene ninguna discusión. Y es muy probable que en el corto plazo ya tengamos terapias genéticas o la posibilidad de enrolar nuestros pacientes en estudios clínicos para el tratamiento de sorderas puntuales como los defectos en el gen OTOF y en el gen de la miosina, que es el mismo implicado en la sordoceguera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, por su presentación. Quiero recordarles a los participantes que la grabación de este webinar va a estar disponible a partir del próximo jueves en la página web del Centro Médico Inbanaco y que las preguntas las vamos a responder, las pueden hacer a través del chat y las vamos a responder al final de nuestro webinar. A continuación, la doctora Emelina Ruiz, Fellow de Otología y Neurotología de la Universidad del Valle, con el tema de audioperfiles y pérdidas auditivas postlinguales. Bueno, mi nombre es Emelina Ruiz, yo soy otorrinolaringóloga de la Universidad del Valle y Fellow de Otología. Hoy quiero compartir con ustedes la aproximación que desde el punto de vista genético le estamos planteando a nuestros pacientes con una hipoacusia postlingual.
Entonces, durante esta charla, pues vamos a hablar de algunas generalidades de la hipoacusia, aunque mucho de esto ya ha sido tratado por los expositores anteriores, plantear algo de la epidemiología de la hipoacusia postlingual y establecer o caracterizar el perfil audiométrico de estos pacientes. Al final, mostrarles pues como el mejor ejemplo, el más ilustrativo de esta interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales, la susceptibilidad que condiciona la parte genética a la ototoxicidad por medicamentos. Entonces, la hipoacusia pues, está descrito como el déficit sensorial más común en los seres humanos. Según datos de la OMS, afecta aproximadamente al 7% de la población mundial, 460 millones de personas, y es la pérdida auditiva no tratada que supone una carga económica de más de 750.000 millones de dólares anuales para la sociedad, y esto es secundario a que hay menor calidad de vida de estos pacientes, mayores tasas de hospitalización, de muerte, de demencia y depresión en adultos de la misma edad. Entonces, como ya nos explicaron, pues ya denominaron nuestros expositores previos, el tamizaje auditivo neonatal en los países desarrollados hace ya varios años está muy bien caracterizado y definido, además legislado, por lo que la mayoría de la información que tenemos pues corresponde a este grupo de pacientes, a ese grupo de pacientes que tienen una hipoacusia congénita o una hipoacusia prelingual. Entonces, pues se ha logrado definir una incidencia de 1 en 1000 recién nacidos vivos, y al menos la mitad de esta sordera pues tiene su causa es genética, y la mayoría de ellos pues es monogénica. Las segregaciones mendelianas, se observa una herencia autosómica recesiva en el 77%, autosómica dominante en el 22%, y ligada al X o asociada a mutaciones en el DNA mitocondrial en el 1% de estos pacientes. Además, como pues ya lo dijo la doctora Ana Isabel, el 70% de estas hipoacusias congénitas son no sindrómicas, o sea, el único rasgo fenotípico es la hipoacusia, pero el otro 30% está asociado a otros rasgos patológicos y estos corresponden a una hipoacusia sindrómica. Entonces, las investigaciones actuales han estimado que el 1% de todos los genes humanos tienen una función en la audición, y hasta la fecha pues se han descubierto más de 150 genes, más de 6.000 mutaciones que causan hipoacusia, lo que hace a la pérdida auditiva uno de los rasgos genéticamente más heterogéneos, y eso pues es muy importante para el planteamiento del abordaje diagnóstico que vamos a hacer de esto. Excepto por las reportadas recurrentemente, entonces algunos genes como el GJB2, el SLS26A4, digamos que son las más frecuentes. La mayoría de las mutaciones de la hipoacusia son muy raras y han sido documentadas o reportadas presentes en muy pocas familias o en un solo caso. Entonces, pues como lo planteamos, uno de cada 1000 recién nacidos vivos tiene una hipoacusia severa profunda, pues que va a condicionar una discapacidad. Y pues esto está muy bien documentado en esta población. En los países desarrollados ya hay estudios, pues porque el abordaje genético, digamos que ha iniciado su aproximación, se ha encontrado que la causa genética es muy frecuente en las hipoacusias postlinguales, pero aún su estudio no tiene un enfoque genético estandarizado. Entonces se sabe que el 80% de las hipoacusias se diagnostican en la segunda década de la vida, y cuando se revisan diferentes grupos etarios lo que encontramos es que, por ejemplo, en la infancia esa incidencia aumenta a casi 3 por 1000 de esa población, por 1000 infantes.
La hipoacusia además afecta al 50% de los pacientes a los 75 años, es una hipoacusia pues, que condiciona discapacidad. Entonces, el abordaje clínico de los pacientes con hipoacusia se ha visto muy favorecido por la aplicación de pruebas genéticas que han evolucionado pues, hasta convertirse, digamos, en la prueba que más información nos puede aportar. Y los estudios también reportan que más del 40% de esos estudios genéticos nos pueden dar un diagnóstico y eso ya es, digamos, muy significativo. Entonces, el abordaje genético de las diferentes patologías no solamente nos ha servido para hacer una aproximación a la causa histopatológica. Digamos que muchas de las entidades parten de la identificación de una mutación, después la caracterización de esa proteína codificada por esa secuencia de DNA y posteriormente se va a plantear la asociación, digamos, con la patología o la entidad. Entonces, además nos sirve para plantear técnicas de diagnóstico, estrategias de prevención y tratamiento, que es pues, de lo que ya hemos hablado esta noche. Entonces, las tecnologías genómicas han revolucionado la medicina en la era posterior a la secuenciación del genoma, al ofrecer la promesa de una atención médica personalizada y de una atención o de un abordaje de precisión basada en la secuenciación del DNA. Y esto especialmente es importante para las alteraciones o las enfermedades que exhiben una heterogeneidad fenotípica, genética y pues que finalmente se vuelven un poco difíciles de abordar desde la parte clínica solamente. Ese abordaje clínico también nos permite, digamos, establecer una asociación entre esa fisiopatología, el perfil o el genotipo y el perfil fenotípico. Entonces, de esos audioperfiles, de esas hipoacusias poslinguales, pues que hemos intentado caracterizar, que es de las que poco en realidad tenemos información y ya desde hace algún tiempo se ha centrado la atención en esto. Digamos que se han caracterizado 54 genes relacionados con esta hipoacusia que no son sindrómicas y 44 de ellos corresponden a una hipoacusia autosómica dominante. En contraste, pues, con la hipoacusia prelingual, en la que tienen un patrón característico de herencia, que es una hipoacusia autosómica recesiva. Entonces, digamos que una explicación de que las mutaciones más deletéreas se presentan pues a una edad más temprana y estas tienen que ver un compromiso bialélico, o sea, es una patología autosómica recesiva en la que ambos alelos se van a presentar alterados o mutados. Entonces, digamos que la patología es mucho más, impacta mucho más la fisiología del órgano, mientras que la patología autosómica dominante, pues con una presentación más tardía, ya que se selecciona pues evolutivamente y además tiene un material genético que puede soportar esa función celular. Entonces, lo que se ha intentado, pues todos los estudios se han enfocado en establecer a través del abordaje genético esa interacción entre los hallazgos y las alteraciones o las mutaciones y asociarlo a un perfil en el audiograma característico. Entonces, el audiograma se ha dividido en 3 bloques de frecuencias que han permitido, digamos, hacer unas agrupaciones dependiendo de cuáles son las frecuencias afectadas. Entonces tenemos que de la frecuencia de la 250 a la 500 vamos a tener las frecuencias bajas, entre 500 y 2000 vamos a hablar de frecuencias medias y entre 2000 y 8000 vamos a hablar de las frecuencias altas. Entonces, pues aquí característicamente está la mutación, esa es la DFNA8, que es la mutación que corresponde al gen de la alfa-tectorina. Esta mutación
Esta proteína pues está relacionada con la membrana tectoria y característicamente produce una hipoacusia de frecuencias bajas. Entonces hay un estudio en el que se caracteriza estos cuatro genes y la mutación en ellos produce típicamente, o digamos que la característica es un audiograma con en mordida de galleta, que es el audiograma que clásicamente la literatura describe como asociada a un componente genético. Entonces, el perfil audiométrico, los patrones pues, del audiograma pueden caracterizarse y pueden asociarse a defectos genéticos específicos, y esto lo que va a hacer es ayudar a orientar las posibilidades diagnósticas. Entonces se ha pensado pues que, como les decía ahora, un audiograma con compromiso de frecuencias medias, con una forma en mordida de galleta, tiene una etiología genética. Y para la presbiacusia, por ejemplo, se considera clásicamente que es un audiograma característicamente plano con una caída de frecuencias agudas, pero pues que además el componente plano va a reflejar una patología en un tejido ultraespecializado que es la estría vascularis, y que pues que clásicamente se ha asociado con un perfil descendente en las frecuencias agudas. Entonces, además, pues la historia familiar, la edad de inicio de la hipoacusia también nos va a permitir establecer una sospecha diagnóstica y, digamos, que orientar un poco el estudio genético. Entonces, esta es una tablita en la que están excluidas solamente las hipoacusias con un patrón de herencia autosómico dominante. Aquí lo que vemos es que clásicamente, más frecuentemente son poslinguales, de presentación poslingual, y son muy variables. Entonces hay con compromiso de frecuencias altas, de frecuencias medias y de frecuencias bajas. Pero clásicamente entonces se ha encontrado que las mutaciones, que las hipoacusias prelinguales corresponden a un patrón de herencia autosómica recesiva, y pues son hipoacusias con una severidad significativa y con una aparición pues temprana. Entonces, los perfiles pues, audiométricos nos sirven para caracterizar las diferentes entidades, digamos que nos ha permitido agrupar las mutaciones y asociarlas a un patrón en el audiograma característico. Entonces, por ejemplo, esta es una mutación en el gen. Esta es la DFNA1, es una hipoacusia autosómica dominante. Está condicionada por una mutación en el gen diáfanos 1. Es una proteína que regula la polimerización de la actina en el citoesqueleto intracelular, y que tiene que ver con la mecanotransducción o el proceso del movimiento de las esterocilias secundario a la estimulación auditiva. Entonces, digamos que se ha visto pues que las mutaciones asociadas a este tipo de estructuras, como la caderina, la protocaderina, tienen este patrón de audiograma pues característico. Esta es la DFNA2A, es una mutación que altera un canal de potasio y que está especializado, que corresponde pues a la estría vascularis, y que digamos que se ha asociado a un perfil de audiometría con una caída en las frecuencias agudas. Entonces, básicamente, digamos que el esfuerzo por establecer estos perfiles audiométricos básicamente está orientado o surge de la necesidad de orientar un poco más el estudio genético de estos pacientes con hipoacusia poslingual, de los que poca información tenemos acerca de la etiología o de la patología. Entonces, la literatura y la práctica clínica, pues, en torno a la hipoacusia poslingual, clásicamente se ha centrado en los factores de riesgo ambientales. Entonces, está incluida la exposición al ruido, la exposición a fármacos ototóxicos,
la coexistencia de enfermedades cardiovasculares y pues el diagnóstico más común de hipoacusia de inicio en la edad adulta es la presbiacusia y sin embargo la misma presbiacusia digamos que muestra patrones no muy definidos, o sea la edad de inicio varía, los pacientes a menudo pues describen antecedentes familiares no muy consistentes, hay variaciones individuales en la progresión y en la gravedad de la enfermedad y pues en los últimos años se han acumulado pruebas de interacciones genéticas y ambientales en casos de pacientes con hipoacusia inducida por el ruido o pacientes con hipoacusia asociada a la edad. Entonces, esos son los procesos fisiopatológicos que median la interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales. Entonces, vamos a ver que estos procesos van a presentar células disfuncionales o procesos vitales alterados que contribuyen a la homeostasis iónica, a la señalización molecular y a la protección contra el estrés oxidativo, los radicales libres y que finalmente es lo que va a producir la alteración funcional y la inducción de la muerte celular. Entonces, al final pues quería hablar de el ejemplo más ilustrativo de esa interacción que se establece entre los factores genéticos y los factores ambientales. Entonces, vamos a hablar un poco de la susceptibilidad genética que puede determinar o que un paciente presente hipoacusia asociada a la exposición a medicamentos como los aminoglucósidos y el cisplatino. Entonces, este es un artículo clásico que se hizo en población española infantil, en la que ellos caracterizan, pues, se hace el estudio genético de estos pacientes y logran hacer la caracterización de la frecuencia de las diferentes alteraciones. Ellos determinan que las mutaciones en el DNA mitocondrial es la tercera causa más frecuente de hipoacusia en su población. Entonces aquí vamos a hablar de la susceptibilidad genética para la inducción de hipoacusia secundaria a la exposición a aminoglucósidos y antineoplásicos basados en el platino. Vamos a ver que, o se sabe pues que esto está determinado por factores extrínsecos que dependen de la dosis y del tiempo de exposición a la sustancia, pero también se ha identificado y hay muchos estudios que logran establecer como factores intrínsecos, principalmente la genética, relacionados con esa susceptibilidad. Entonces, pues ya hablando específicamente de la hipoacusia asociada a la exposición a aminoglucósidos, lo que se sabe es pues, que el mecanismo de acción de estos es la interacción con la subunidad del RNA ribosomal de la bacteria, pero esa interacción con el RNA mitocondrial del huésped es lo que va a condicionar la enfermedad. Entonces, esa mutación en el gen que codifica el RNA ribosomal mitocondrial de la subunidad 12S, potencia el riesgo de toxicidad para aminoglucósidos y también la hipoacusia pues no sindrómica. Otros genes nucleares han sido identificados que participan, digamos, en los procesos de la mitocondria, en los procesos celulares, pues en los que son vitales las mitocondrias y también han sido asociados a una susceptibilidad genética a la inducción de ototoxicidad por la exposición a los aminoglucósidos. Entonces, pues, en cuanto a la fisiopatología, las mitocondrias, digamos, son las organelas encargadas de la producción del sustrato energético celular y además del control de especies reactivas de oxígeno, el aclaramiento de la producción de esas especies reactivas de oxígeno y pues entonces además juegan un papel muy importante en la inducción de la apoptosis celular. Entonces se cree que el alto consumo de energía de la cóclea y asociado pues establecido una alteración mitocondrial es lo que finalmente va a provocar la hipoacusia.
Entonces, las mutaciones en el DNA mitocondrial son responsables de cerca del 1% de la sordera congénita, el 20% de las hipoacusias que se presentan en etapa postlingual, y además pues están asociadas a una hipoacusia que puede ser sindrómica o no sindrómica. Entonces, se ha encontrado en los estudios histopatológicos que la anomalía más frecuente en la cóclea es la atrofia severa de las estrigas vasculares. Y lo que se caracteriza, digamos que la hipoacusia puede ser leve, moderada o severa, y característicamente entonces se ha encontrado que el compromiso inicial es de frecuencias agudas, como para hacer una asociación ahí con lo de los audioperfiles. También pues alteraciones en el DNA mitocondrial, como les decía, pueden estar asociadas a una hipoacusia aislada, pero se presentan con frecuencia asociadas a otros rasgos patológicos. Entonces se hablan pues de entidades sindrómicas, y aquí tenemos pues que estos están característicamente se presentan asociados a hipoacusia. El síndrome MELAS, que corresponde a encefalopatía, acidosis láctica y episodios de accidentes cerebrovasculares, se presenta la hipoacusia entre un 30 y un 75% de los pacientes afectados. Esta es la enfermedad mitocondrial heredada de la madre más común. Es la pérdida de audición característica, como les decía, puede presentarse, por ejemplo, en estos pacientes con síndrome MELAS, puede ser el primer signo que representa pues la enfermedad. Por lo general se presenta antes de los 40 años y puede variar desde una pérdida leve hasta una pérdida severa que puede llevar a un paciente a cumplir con criterios para implantación coclear. Aproximadamente el 20% de estos pacientes con síndrome MELAS tienen una pérdida auditiva neurosensorial severa a profunda. Entonces hay otros 3 síndromes. Uno de estos tiene una diabetes de herencia materna y se asocia a hipoacusia. La oftalmoplejía, la ptosis y la retinitis pigmentaria son las características de uno de ellos, y la debilidad neurogénica, la ataxia y la retinitis pigmentaria también hace parte de los síndromes asociados a las mutaciones mitocondriales. En cuanto a la toxicidad inducida por cisplatino, entonces lo que se ha encontrado en la literatura, los estudios han reportado es que la prevalencia de la pérdida auditiva después del tratamiento con cisplatino, digamos que en el tiempo es de presentación variable, depende de una dosis acumulada, y se ha informado que es de hasta el 90%, que es muy alta. Esta es una hipoacusia bilateral, progresiva, irreversible. Se han identificado varios factores de riesgo asociados a esta ototoxicidad. Está incluida alteraciones en la, digamos que, función renal deficiente, la edad, el sexo, el estado nutricional del paciente y una hipoacusia preexistente los hacen, digamos, más susceptibles. Los mecanismos fisiopatológicos, entonces, perdón. Los mecanismos fisiopatológicos de la ototoxicidad por el cisplatino. Entonces, el mecanismo de acción de este es la interacción con, digamos que inhibir la proliferación celular tumoral, y es a través de la interacción la interacción con el DNA nuclear que bloquea la transcripción y que produce rupturas de ese DNA de doble cadena. Además, se ha visto también que causa la formación, o que está asociada a la formación de especies oxidativas reactivas que van a inducir cascadas proinflamatorias y cascadas apoptóticas, que finalmente lo que van a producir es la muerte celular, afectando principalmente células de la estría vascularis, y que lo que va a producir es una alteración en el equilibrio metabólico coclear y en el potencial
endococlear, que es muy importante para el proceso de la transducción de la señal. Entonces, este es un estudio que es una revisión sistemática en la que se evaluó la vulnerabilidad genética a la inducción de hipoacusia secundaria a la exposición por el cisplatino, y se logró documentar estos 8 genes, y digamos que se logra establecer una asociación fuerte entre la patología y las mutaciones en estos genes. Entonces, pues la idea es que comprender la base genética de la hipoacusia en los pacientes adultos, la hipoacusia postlingual, nos puede ayudar a identificar nuevos objetivos para la prevención, identificar pacientes de alto riesgo, como ya lo vimos, pues pacientes que con susceptibilidad genética podemos prevenir su exposición a medicamentos que van a inducir una pérdida auditiva que puede ser y que va a ser irreversible y que puede condicionar una discapacidad. También pues guiar el descubrimiento de la biología molecular de las diferentes entidades, específicamente de la audición, y establecer pues un posible tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su presentación. Finalmente, para cerrar nuestro webinar, es importante que resaltemos también que ya tenemos un panorama del problema, el problema que tenemos a nivel global con las hipoacusias, pero también desde la genética tenemos la opción de poder realizar un estudio dependiendo de la condición de cada paciente, dependiendo de las características que tenga la hipoacusia en cada paciente, según lo que explicaron los doctores. Y por eso es importante conocer los estudios genéticos que se pueden desarrollar. La unidad de medicina genómica del Centro Médico Imbanaco ha estado trabajando desde este año precisamente en brindar un servicio orientado hacia el estudio con la constante actualización, también en la interpretación y asesoramiento genético para pacientes y también para especialistas en pruebas genéticas que permitan diagnosticar o identificar riesgos de desarrollar enfermedades de origen genético en las personas y en sus familias. Y obviamente esto aplica perfectamente para las hipoacusias. En el estudio de hipoacusias o de origen de hipoacusias se ha desarrollado en la unidad en colaboración con los doctores un panel genético que consta de 39 genes destinado al tamizaje auditivo neonatal. La implementación de estas pruebas genéticas ya vimos que es clave para mejorar la sensibilidad del tamizaje neonatal que existe actualmente. Conocer el diagnóstico etiológico y las bases moleculares de la pérdida auditiva es un estímulo positivo para el seguimiento de los programas del tamizaje auditivo. Ya vimos que puede haber una deserción del 3 al 85% de este tipo de programas, como nos decía el doctor Francisco. El tamizaje auditivo neonatal tradicional normalmente tiene una sensibilidad de alrededor del 84%. Y se ha visto que con el estudio de genes de interés se puede aumentar esa sensibilidad en un 13%, lo cual va a permitir pues tener una mayor precisión en el manejo de estos pacientes. La mayoría de los casos falsos negativos en los programas de tamizaje auditivo neonatal son los casos de pérdida auditiva por causas genéticas y no sindrómicas, como ya lo explicaron anteriormente, que es cerca del 70 u 80% de los casos, lo cual justifica enormemente realizar estudios genéticos. Los costos de una pérdida auditiva prelingual, como también se decía previamente, son muy altos para la sociedad. Son muy altos también para los pacientes que están sometidos a una calidad de vida que no es la adecuada, teniendo en cuenta que si se detecta tempranamente
pues estas condiciones para los pacientes, sus familias y para los costos de la sociedad como tal van a mejorar muchísimo. Es así como la aplicación de estudios genéticos y moleculares para un mayor rendimiento en el diagnóstico de pérdidas auditivas sindrómicas y no sindrómicas es importante desarrollarlos o aplicarlos. Por eso, aparte de los estudios genéticos que desarrollamos para el tamizaje neonatal, tamizaje auditivo neonatal, considerando la parte genética, también se pueden desarrollar o hemos podido desarrollar paneles para pérdidas auditivas prelinguales que varían en el número de genes y eso depende de lo que, como decían inicialmente la doctora Ana Isabel, depende de lo que se conoce actualmente, de lo que seguramente se va a conocer con el tiempo, con los avances científicos que hayan en el tema, en el descubrimiento de nuevas variantes en otros genes probablemente, porque el diagnóstico que tengamos ahora con este panel genético no es un diagnóstico, si nos salen negativos, si es un diagnóstico negativo en el sentido de que el resultado no representa un hallazgo de alguna variante genética asociada a esa pérdida auditiva, no significa que entonces en un futuro o que el paciente no tenga una hipoacusia de origen genético, porque en un futuro se puede entonces se pueden identificar estas variantes en otros genes que en este momento no se tengan. Sin embargo, es importante desde ya empezar a identificar las variantes genéticas y los genes que están asociados a estas pérdidas auditivas, tanto prelinguales como poslinguales, a pesar de que la mayoría de las poslinguales no son por causas genéticas, pero sí es importante identificarlo. Aparte de eso, tener esta información no solamente ya que va a ser útil para los pacientes, pero también para los especialistas, es importante poderla correlacionar o más bien respaldar con todo el conocimiento desde los médicos genetistas. Los médicos genetistas entonces entran a jugar un papel muy importante en la identificación y en el manejo de pacientes con hipoacusia de sospecha genética, además, porque con el asesoramiento de los médicos genetistas y con su revisión podemos identificar a nivel del paciente, guiar a nivel del paciente y a nivel de su familia cuáles son esos genes específicos que se pueden empezar a estudiar para detectar si la causa de la hipoacusia es genética o no y revisar de igual manera el impacto que puede tener tanto en la evolución del paciente como en las posibles opciones terapéuticas que se puedan tener para el mismo. Además, estos estudios genéticos van a permitir reducir la necesidad de estudios diagnósticos que finalmente resultan ser de bajo rendimiento. Lo ideal es poderlo complementar. Lo mismo para las pérdidas auditivas poslinguales. Es importante, estos estudios genéticos nos van a permitir determinar la etiología de estas pérdidas auditivas, identificar o tener un mejor pronóstico a largo plazo de estas pérdidas auditivas y planear y seleccionar oportunamente la forma más eficiente de rehabilitación para estos pacientes. Siempre, como lo decía previamente, acompañado del consejo genético de nuestros médicos genetistas, que es de gran valor tanto para el paciente como para su familia, porque probablemente el paciente sea quien esté presentando ese fenotipo con la pérdida auditiva, pero es muy importante también revisar con el médico genetista cuál va a ser ese impacto a nivel de familia. Entonces, en la unidad de medicina genómica, en este momento, contamos, como les decía, con paneles genéticos para tamizaje auditivo neonatal, que en el momento lo manejamos con 39 genes, y paneles genéticos también ampliados para pérdida auditiva de 141 genes, para estudio de síndrome de Usher, sordera asociada a malformaciones congénitas, que serían las sindrómicas, enfermedad de Meniere en estudio, atresia coanal. Todos estos estudios genéticos que estamos realizando se hacen a través de la secuenciación de exoma completo, donde esta secuenciación se hace con una profundidad en promedio de 100x y mínima de 20x. O sea, no vamos a tener ningún gen cubierto
con una profundidad menor a 20x. Y también tenemos la opción de que según el hallazgo que haya con este panel preliminar o con esos genes que se están estudiando preliminarmente en ese panel, es posible que el médico genetista determine que es necesario hacer una expansión hacia otros genes adicionales. En este caso, como nosotros hacemos secuenciación de exoma completo, perfectamente lo podemos expandir hacia los genes de exoma completo, que son los 20.000 genes, más que los 4.000 genes de exoma clínico. Entonces tenemos diferentes opciones que las hemos ido construyendo de acuerdo a las necesidades que se han planteado desde las especialidades. Entonces esto va a permitir pues precisamente mejorar esa atención a esta población y también dar ese asesoramiento a los especialistas que estén interesados pues en este tema. He visto que algunas personas, bueno, creo que eso es todo por aquí. He visto que algunas personas han hecho algunas preguntas. Voy a proceder a leer algunas. Recuerden que las pueden colocar a través del chat de preguntas. Y había una pregunta que de pronto la doctora Ana Isabel ya respondió por el chat, que era respecto a la frecuencia de sorderas, la frecuencia de presentar problemas oftalmológicos en pacientes con sorderas. No sé, doctora, si la quiera socializar con nosotros por aquí. Hola, gracias Marcela. Sí, entonces habíamos respondido, no sé si quedó para todo el mundo, pero lo volvemos a decir. Entonces, la pregunta era la que tú dices, y por qué la valoración por oftalmología cuando uno encuentra patología auditiva. Y es que realmente sí, pues hay varios estudios de cohortes que asocian la pérdida auditiva con algún tipo de alteración visual. Eso va a depender mucho del tipo pues de la cohorte que se esté mirando, pero en general, más o menos, entre un 20 y 70% de pacientes con algún tipo de pérdida auditiva pueden tener algún tipo también de alteración visual. Entonces, por eso es importante que pacientes que tienen pérdidas auditivas, sorderas, hipoacusia, es necesario que también sean valorados por oftalmología. Gracias, doctora. Adicionalmente, había leído otra pregunta que era respecto a un caso particular que nos mencionaba uno de los participantes, respecto a un caso particular de sordera en su hija, que ya es mayor de edad, pero que se presentó durante la infancia. Entonces yo quiero invitar a esta participante y en general a las personas que están interesadas en conocer, en saber si es necesario si se puede hacer un estudio genético para determinar las causas que llevaron a esa sordera y cuál va a ser el impacto en sus familias, como les decía en la presentación. Eso se puede trabajar, se puede estudiar, y la idea es hacerlo a través de un médico genetista que les pueda brindar, que nos brinde ese asesoramiento integral en el tema particular de cada paciente. Como decía con la doctora en un principio, con su historia clínica completa, la historia, antecedentes familiares, y todo el desarrollo que ha tenido a nivel de su fenotipo, de su patología. Se permitirá también identificar cuál es la prueba más indicada y cuál es el manejo que se le puede dar tanto al paciente como a los integrantes de su familia, o al deseo, al anhelo que pueda tener el paciente de tener un hijo, y la duda respecto a si mi hijo también va a pasar por el mismo proceso o no. Eso lo ideal es resolverlo a través de una consulta con el genetista. Bueno, les quiero agradecer a todos por su participación. Muchas gracias por su asistencia. Quedamos atentos a cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan. Con muchísimo gusto en el Centro Médico Imbanaco estamos disponibles a resolver sus dudas.